El 26 de enero de 1972, Vesna Vulović subió como azafata a un vuelo de Copenhague a Belgrado, el mismo trabajo que hacía casi todas las semanas desde hacía 2 años. 11 años después, alguien iba a revisar los archivos originales de ese vuelo y encontrar algo que no cerraba con la versión que el mundo entero daba por cierta. A los pocos minutos de vuelo, a más de 10.000 metros de altura, el avión se partió en el aire sin ninguna advertencia previa. De las 28 personas que iban a bordo esa tarde, solo una iba a tocar tierra con vida. Para tener una idea de esa altura, el monte Everest mide poco más de 8.800 metros de punta a punta. Ella cayó desde más arriba que eso, sin absolutamente nada que frenara la caída hasta que la nieve y los árboles hicieron ese trabajo por accidente. Vulović tenía 22 años. Trabajar para JAT, la aerolínea estatal de Yugoslavia, era uno de los pocos empleos que en ese país permitían viajar libremente fuera del bloque comunista, así que la competencia por ese puesto era enorme y conseguirlo se consideraba casi un privilegio. Ese vuelo, además, no era el suyo por derecho propio. Un error de planificación la confundió con otra azafata que se llamaba casi igual, y terminó asignada de urgencia a un tramo que, en el papel original, le correspondía a su compañera. El vuelo 367 había salido esa mañana de Estocolmo, con escalas en Copenhague y Zagreb antes de llegar a Belgrado. Vulović subió recién en el tramo de Copenhague, reemplazando a último momento a la compañera con la que la habían confundido en el papeleo. Y esa no fue la única casualidad rara de ese día. Si el error administrativo se hubiera corregido a tiempo, esta historia hoy sería sobre otra persona completamente distinta, o quizás no existiría ningún video contándola. El avión, un McDonnell Douglas DC-9, volaba en crucero sobre territorio checoslovaco cuando algo lo partió en dos, muy por encima de los 10.000 metros. La cabina, la cola y el resto del fuselaje cayeron separados entre sí por kilómetros de distancia. Vulović quedó atrapada en la sección de cola, contra el carrito de comidas que en ese momento estaba empujando por el pasillo. Ese detalle, ridículamente pequeño, terminaría siendo parte real de la explicación de por qué siguió con vida. Cayó más de 10 kilómetros. Sin paracaídas. Sin ningún cinturón que la sujetara a algo sólido. 10.000 metros es, más o menos, la altura a la que cualquier avión comercial cruza el océano. ¿Alguna vez te preguntaste cuánto dura una caída así? Los cálculos posteriores hablan de poco más de 2 minutos completos, cayendo, antes de que la sección donde estaba terminara de estrellarse contra una montaña nevada en Checoslovaquia. La ladera estaba cubierta de nieve profunda y de árboles apretados entre sí, y esa combinación amortiguó el impacto lo suficiente como para que, contra cualquier lógica, el corazón de Vulović siguiera latiendo cuando alguien finalmente la encontró. El primero en llegar fue Bruno Hanke, un aldeano que durante la Segunda Guerra Mundial había sido médico de campaña. Sin ese antecedente puntual, tal vez no habría sabido qué hacer frente a lo que encontró tirado sobre la nieve. Encontrar los restos no fue rápido. El fuselaje había caído partido en varias secciones distintas, dispersas a lo largo de kilómetros de bosque montañoso, y los equipos de rescate tardaron horas en localizar cada pedazo antes de dar con la sección donde estaba ella. Onke le hizo primeros auxilios mientras esperaban la ambulancia, y esa decisión de un desconocido en medio de la nieve terminó siendo tan determinante para que sobreviviera como la caída misma. Cuando llegó al hospital, el diagnóstico incluía fractura de cráneo, 3 vértebras rotas, la pelvis fracturada y ambas piernas dañadas. Estuvo 27 días en coma y cuando despertó, tenía toda la mitad inferior del cuerpo paralizada. Los médicos, al principio, ni siquiera estaban seguros de que volviera a caminar. Meses de rehabilitación después lo consiguió, aunque le quedó una cojera para el resto de su vida. De las otras 5 personas de tripulación, todas murieron. Vulović conocía a varias desde antes, del mismo trabajo, de los mismos pasillos de JAT. Cargar con haber sido la única que volvió a casa no es algo de lo que se recupere nadie solo con fisioterapia.
¿Qué habría sentido vos al despertar de un coma de casi un mes, al enterarte de que eras la única persona viva de un avión entero? Contámelo abajo, me interesa leerlo. La noticia recorrió el mundo entero en cuestión de días. Periodistas de varios países viajaron hasta el hospital checoslovaco solo para conseguir una foto suya, y su historia terminó en portadas que ni ella misma llegó a ver mientras seguía inconsciente. Cadenas de televisión de Europa Occidental, de Estados Unidos y de buena parte del bloque soviético cubrieron el caso al mismo tiempo, algo poco común para una noticia surgida detrás de la cortina de hierro. Yugoslavia, a diferencia de sus vecinos comunistas, mantenía relaciones abiertas con ambos bandos de la Guerra Fría, y eso facilitó que la historia circulara sin censura de por medio. El libro Guinness de los Récords terminó reconociéndola por la caída más alta jamás sobrevivida sin paracaídas, algo más de 10.000 metros. Ningún manual de seguridad aérea explica cómo sobrevivir a eso, porque nunca estuvo pensado para que alguien lo necesitara. Para comparar, un paracaidista que salta de un avión suele abrir el paracaídas bastante antes de los 3.000 metros. Ella no tuvo paracaídas, y venía desde más del triple de esa altura. Y sin embargo, JAT nunca la dejó volver a volar. La convirtieron en empleada de oficina dentro de la misma aerolínea, oficialmente por su recuperación, aunque varios de sus propios compañeros sospechaban que la empresa simplemente no quería tener, en un avión, a la persona que todo el mundo asociaba con la peor tragedia aérea del país. Pero mientras el mundo la celebraba como un milagro, en Checoslovaquia quedaba una pregunta que nadie contestaba todavía en público: ¿qué fue exactamente lo que partió ese avión en el aire? La comisión checoslovaca que investigó el accidente concluyó, en su informe oficial, que se trató de una falla estructural del avión, metal fatigado, cediendo de golpe en pleno vuelo. Pero esa no fue la única versión que empezó a circular. Un grupo de emigrados croatas, opositores al gobierno yugoslavo desde el exilio, llegó a atribuirse la colocación de una bomba a bordo. Yugoslavia, en plena Guerra Fría y bajo una posición internacional delicada, tenía motivos políticos de sobra para no confirmar esa versión frente a las cámaras. El caso, además, había ocurrido en territorio checoslovaco, no yugoslavo, dos gobiernos comunistas distintos, cada uno con su propia versión conveniente. Tenían que ponerse de acuerdo en un informe conjunto sobre un ataque que ninguno de los dos quería adjudicarse la responsabilidad de resolver del todo. El motivo que se le atribuyó al grupo croata en el exilio era claro: golpear al gobierno de Belgrado en su símbolo más visible en el extranjero, la aerolínea de bandera. Un atentado exitoso contra un vuelo internacional habría sido, para ellos, una forma brutal de demostrar que podían llegar hasta ahí. Vulović contó, años después, que agentes de la policía secreta checoslovaca le mencionaron en privado que existía una confesión sobre la bomba. Esa confesión nunca se hizo pública. Nunca hubo juicio. Nunca hubo un responsable condenado. Y esa no fue la última vez que la versión oficial de este caso se puso en duda. En 2009, casi 40 años después del accidente, el historiador de aviación Peter Hornan Anderson, radicado en Praga, junto al investigador británico Chris Bond, pidió acceso a los documentos originales del caso, todavía guardados en archivos checos poco revisados hasta entonces. Lo que encontraron no encajaba con la altitud que el mundo entero daba por cierta. Según su análisis de los testimonios de 1972 y de los restos metálicos del fuselaje, el avión podría haberse partido a una altura mucho menor a los 10.000 metros oficiales, posiblemente apenas unos pocos miles. Si esa revisión fuera correcta, la caída récord de Vulović nunca habría sido tan alta como se creyó durante casi 4 décadas. ¿Vos le creerías más a un informe escrito en plena dictadura comunista o a una revisión hecha años después con otras herramientas? Ninguna de las dos versiones se pudo comprobar del todo. Vulović nunca aceptó esa nueva versión. Insistió, hasta el final de su vida, en que recordaba con claridad las sensaciones de estar en altitud de crucero justo antes de perder el conocimiento. El libro Guinness, por su parte,
jamás retiró su récord oficial. Pero la parte menos conocida de esta historia no ocurrió en el aire, sino casi 20 años después, con los pies bien puestos en la tierra. En los años 90, Vulović se convirtió en una crítica pública del gobierno de Slobodan Milošević. Por apoyar abiertamente las protestas contra ese gobierno, la echaron del puesto administrativo que ocupaba desde hacía casi 2 décadas en la misma aerolínea que la había hecho famosa en el mundo entero. La mujer que sobrevivió a la caída más alta jamás registrada terminó, en la última etapa de su vida, con serias dificultades económicas, viviendo sola en un pequeño departamento de Belgrado. Murió en diciembre de 2016, y fueron sus vecinos quienes notaron que llevaba días sin salir. En sus propias entrevistas, nunca se describió a sí misma como una heroína. Decía que sobrevivir no le había regalado una vida más fácil, solo una historia que otros repetían con más entusiasmo del que ella sentía cada vez que se la volvían a preguntar. Me quedé pensando en algo concreto. Ella sobrevivió lo que parecía imposible, y aún así el resto de su vida no